Buenos días. Gracias a todos por asistir en presencial, en línea. Gracias a quienes nos acompañan en Santa Fe. Agradecemos de antemano a la doctora Alina Astorga y al doctor Gerardo Ponce por la amabilidad que tuvieron de permitirnos discutir este caso. Este es un tipo de patología muy especializada, solamente se ve o en institutos nacionales de salud que se dedican a la pediatría o en hospitales que cuentan con una unidad de oncología pediátrica. Las implicaciones de discutir un caso así, pues son desde embriológicas, si se quiere, hasta filogenéticas, y tiene importantes derivaciones hacia la posibilidad de desarrollar nuevas técnicas de terapia para estos tumores. Les comento, como platicaba hace un momento con el doctor Wolpert, cuando hace muchísimos ayeres era yo residente en el Instituto Nacional de Nutrición, había una figura académica que se llamaba el verano científico y nos llegaban a visitar pues personas que posteriormente se hicieron destacados patólogos. Citábamos al doctor Freddy Chablé, que es el patólogo de San Angelino Universidad, y que participó en la realización de un destacado libro de las Fuerzas Armadas sobre tumores de la ampolla de Vater y las vías biliares. Esto viene a cuento porque este mes no hubo residentes de patología, todos estaban rotando. Entonces vinieron a visitarnos dos estudiantes, mi ahora amigo Jean-Michel Maret Viveros, que estudia física en la Universidad de la Sorbona en París, estuvo con nosotros un mes, y la señorita Alexandra Ayes, que estudia aquí en el Colegio Americano, estudia la preparatoria, estuvo con nosotros también un mes en el Laboratorio de Biología Molecular y pues preparó un interesante comentario que a continuación vamos a desarrollar. Doctor Ponce, ¿podría usted hacer una breve introducción del cuadro clínico del paciente que nos ocupa? Hola, no venía preparado. Buenos días. Bueno, vamos a presentar el caso de una pequeñita que llegó con nosotros al servicio de oncología pediátrica y de el servicio de oftalmología. Es una pequeñita que tiene, tiene la edad de 4 años de edad, que tiene, perdón, 3 años de edad, que tiene, bueno, me empezó con un cuadro clínico de infecciones a nivel ocular, a nivel del ojito izquierdo, que es el ojito que está afectado. Empezó con lagaña, con cuadros de infección, valorado por médicos generales y con médicos pediatras, quienes estaban solamente en manejo tópico, con gotas o con ungüentos oftálmicos, sin mejoría. Posteriormente, refiere la madre que empezó con alteraciones a nivel de la visión, que empezaba a caerse más la pequeñita en este momento, que es una paciente femenina, y no se quiere esperar y acude al Hospital de la Luz para una valoración. Ya en ese hospital se reside, bueno, se valora y por una foto, que es un cuadro, es característico que los pacientes con retinoblastoma de las fotos tengan ojo blanco, ¿no? La famosa leucocoria. Ya en el Hospital de la Luz, bajo, no anestesia, pero con sí dilatación de las pupilas, se determina que sí tiene que tiene leucocoria en el ojo izquierdo y deciden hacer un ultrasonido ocular. En el ultrasonido ocular se aprecia una masa compatible con el diagnóstico de retinoblastoma. Cabe mencionar, no me va a dejar mentir el doctor Vaquera ni el servicio de patología, que el retinoblastoma es de los pocos tumores que se biopsia al diagnóstico. Entonces, al tener una masa intraocular, leucocoria, datos de estrabismo y o infecciones de repetición, se hace el diagnóstico de retinoblastoma. En este momento acuden con un servidor para una valoración ya oncológica y bueno, se hace el diagnóstico de retinoblastoma y se hacen los estudios pertinentes, ¿no? Una resonancia magnética de cráneo con foco en órbitas y en ojo, y se determina que en el caso de nuestra pequeñita es un paciente con un estadio E, quiere decir que todavía se encontraba intraocular, había a nivel de resonancia magnética una afección ya nervio óptico, y en este momento, hace un estadio ya avanzado, se decide hacer una enucleación para posterior tratamiento con quimioterapia, que es lo que vamos a presentar el día de hoy. Gracias, buen día. Bueno, yo soy Adriana Carrillo, R3 de Imagen. Les voy a presentar los hallazgos que encontramos por imagen. A esta paciente le solicitaron una resonancia magnética contrastada de órbitas
Y ya llegó como tal con el diagnóstico, como nos comentó el doctor. Entonces la importancia del estudio de imagen es poder realizar la estadificación previa al tratamiento. Esta imagen que les pongo es una secuencia T2 Space, donde vemos primero una asimetría en las órbitas. Iniciando con el abordaje de asimetría, primero en cuanto a mediciones, realizamos una línea que va de cigomático a cigomático. A partir de esta línea trazamos una medición que va hacia el borde anterior de las órbitas y vemos que esta distancia es mayor en la órbita izquierda respecto a la derecha. Si vemos también en cuanto a la intensidad en la señal de los globos oculares, vemos que hay una mayor heterogeneidad en el globo ocular izquierdo en relación a esta masa que ocupa principalmente el vítreo y que se extiende hacia la cámara anterior, que vamos a ir viendo a lo largo de las imágenes del estudio. Pero en esta en particular lo importante es ver el nervio óptico. Vamos a tomar de referencia nuestro ojo derecho, que es el sano, y lo comparamos. Si vemos aquí en esta pequeña porción, que es el segmento poslaminar del nervio óptico, ya hay una disminución en la intensidad de la señal del nervio óptico, lo que nos habla de invasión al mismo. Aquí también es como existe la extensión hacia la cámara anterior y vemos estas imágenes donde están estas imágenes hiperintensas con detritus y llama también la atención cómo existe esta alteración, esta asimetría hacia los cuerpos ciliares que vemos más claramente en esta imagen como este realce y que permite la extensión de esta masa del vítreo. Aquí esta flecha señala esta imagen hiperintensa que está hacia la parte de la lámina, hacia el segmento medial de la esclera, donde ya está la lámina, y vemos cómo esta masa que tiene un realce heterogéneo va a extenderse hasta la región postlaminar. Aquí en esta primera imagen es una secuencia igualmente en T2 Space, donde lo importante es ver esta imagen hipodensa que está adyacente a la esclera y alrededor de esta imagen hay una estriación de la grasa orbitaria que nos habla de un proceso inflamatorio asociado. Este mismo corte ahora, posterior a la administración del medio de contraste, vemos este realce ávido, lo que nos confirma que es una extensión de la misma masa que estábamos viendo dentro del vítreo. Aquí ahora igual es una secuencia T1 dinámica donde vemos el realce heterogéneo del vítreo. Principalmente esta porción más heterogénea está hacia el segmento postero inferior, donde vemos que hay una formación de nivel líquido-líquido, donde hay zonas de mayor intensidad y otras zonas de menor intensidad. Las zonas de menor intensidad que se acumulan hacia la porción declive nos hablan de un componente hemorrágico. Y también podemos ver esta discontinuidad en la retina y en la esclera. Si tomamos de referencia nuestro ojo sano, veríamos la retina como esta pequeña línea hipointensa y la esclera como esta línea hiperintensa, que en este globo ocular afectado ya se ven de aspecto irregular y pierden la continuidad. Nuevamente, aquí esta imagen señala la invasión postlaminar y aquí realizamos la medición del segmento afectado del nervio óptico. A nosotros la medida que nos dio fue 2 milímetros, que vimos más claramente con el zoom que puse en la imagen previa. Finalmente, esta imagen se reportó como una lesión neoplástica con características compatibles con retinoblastoma. Vimos que como tiene una extensión postlaminar y afecta el nervio óptico, además de una
invasión extraocular y que condiciona proptosis, se le dio el estadio CT4B, que ya nos habla de una invasión extraocular. Esta es la escala que usamos para la estadificación y corresponde a esta, donde ya vemos que hay una proptosis y una masa que se extiende afuera de la órbita. En cuanto a los hallazgos por imagen, vamos a describir que hay tres patrones de crecimiento. El primero es el endofítico, donde el crecimiento del retinoblastoma es principalmente hacia el interior del vítreo, y en este los grupos de células pueden desprenderse y flotar en el interior del vítreo. El siguiente es el exofítico, donde este crecimiento ya es hacia afuera del vítreo y se asocia a desprendimiento de retina, que este desprendimiento normalmente no es por un desgarro, y finalmente un crecimiento mixto, que es el que vimos en el caso, donde crece hacia adentro del vítreo, pero también hacia afuera. Para el estudio del retinoblastoma, el estudio ideal es la resonancia magnética, ya que nos permite evaluar el nervio óptico, las estructuras extraoculares y si hay algún tumor concomitante. Todos estos hallazgos nos van a servir para poder realizar la estadificación inicial al tratamiento. En esta diapositiva muestro los hallazgos característicos del retinoblastoma por imagen. La primera es una secuencia en T1, donde esta flecha señala esta masa de mayor intensidad respecto al vitrio, recordando que el vitrio va a tener un contenido principal líquido y en T1 el líquido va a ser hipointenso. Entonces vemos esta masa lobulada de bordes definidos que va a ser de mayor intensidad respecto al vitrio. En esta siguiente imagen, ponderada en T2, vemos esta misma imagen que va a mostrar una menor intensidad de señal respecto a la del vitrio. Esta tercera imagen es un eco de gradiente donde vemos estas imágenes de susceptibilidad magnética que están representadas como estos pequeños focos hipointensos que nos hablan de calcificaciones en el vitrio. Y finalmente, bueno, en estas imágenes vemos que hay una importante restricción a la difusión, que lo vemos representado como esta imagen brillante, que con el mapa de ADC podemos cuantificarlo y va a obtener un valor de B mayor a 1000. Y finalmente, en un estudio dinámico con medio de contraste, podemos ver que esta lesión normalmente muestra un realce ávido, un realce importante y por lo regular homogéneo. Estos son los hallazgos de alto riesgo que nos pueden ayudar a predecir metástasis o una recurrencia posterior al tratamiento. La primera es una invasión hacia la coroides, donde ya no se define adecuadamente. También va a haber involucro del segmento anterior, una invasión postlaminar del nervio óptico y finalmente una invasión extraescleral. Estas cuatro características estaban presentes al momento del estudio en la paciente, por lo cual elevó estos riesgos. Para continuar con los diagnósticos diferenciales por imagen, partimos de estas tres características del retinoblastoma y los dividimos de la siguiente forma en cuanto a calcificaciones oculares, masas y masas que generan este crecimiento ocular. Iniciando por las calcificaciones, este es un hallazgo muy frecuente, podemos encontrarlo hasta en el 1% de la población adulta y lo podemos ver como estas imágenes hiperdensas. Para el estudio de calcificaciones, el método ideal es la tomografía, entonces lo vemos como estas imágenes hiperdensas ovoides puntiformes. En adultos está asociado a degeneración macular y lo podemos ver como calcificaciones únicas o múltiples. En la esclerosis tuberosa también podemos encontrar estas calcificaciones, sin embargo van a ser mucho más grandes y de un aspecto irregular. Y finalmente en la retinopatía del prematuro podemos encontrar calcificaciones únicas o múltiples. Por lo regular son bilaterales, sin embargo no son simétricas. Y estas son secundarias al desprendimiento de retina ocasionado por la hipoxia.
En cuanto a las masas oculares, en los diagnósticos diferenciales tenemos el hemangioma orbital, que es el más común en niños, y el cavernoso más común en adultos. Van a tener esta morfología ovoide, en T2 son hiperintensos, con unos septos hipointensos, que por su consistencia blanda se van a adaptar a la morfología del globo ocular. El meningioma del nervio óptico se genera a partir del aracnoides de la vaina del nervio óptico, por lo tanto va a estar rodeando al nervio óptico y va a ocasionar los síntomas secundarios a esta compresión hacia el nervio, y finalmente las masas de la glándula lagrimal. Estas masas pueden ser inflamatorias o neoplásicas, y lo que van a hacer es condicionar un fenómeno de masa que va a desplazar al globo ocular a partir de su segmento lateral. Como causas finalmente de crecimiento ocular tenemos el buftalmos, que es un término descriptivo que usamos cuando vemos este incremento en las dimensiones del globo ocular secundario a incremento en la presión intraocular. Normalmente lo vemos en niños y está asociado a glaucoma congénito. En cuanto a la orbipatía tiroidea, esta es la causa más común de proptosis en adultos y es secundaria a este incremento en la grasa ocular asociado al incremento de volumen de los músculos extraoculares, por lo regular es simétrica, y el globo ocular no se ve afectado, únicamente se ve desplazado. Finalmente, el linfoma, por lo regular es originario de un MALT, por lo tanto lo vamos a encontrar en glándulas lagrimales o conjuntiva, y el comportamiento del linfoma es como en el resto de linfomas, que no invade, únicamente desplaza y se va acomodando hacia los espacios libres, y por tanto va a ir desplazando el globo ocular. Buenos días, mi nombre es Jean-Michel Marret y estudio física, como ya lo mencionó el doctor Vaquera, en la Universidad de la Sorbona en París. Y este mes he estado haciendo una rotación en el servicio de patología quirúrgica del Centro Médico ABC, por lo cual el día de hoy les voy a presentar los diferentes hallazgos desde un punto de vista patológico de nuestro caso. También les voy a presentar los diferentes protocolos establecidos y utilizados en el ABC para el tratamiento y el estudio de retinoblastomas. Recibimos entonces un ojo izquierdo referido como retinoblastoma y el paciente no recibió ningún tipo de tratamiento preoperatorio. Esto es importante y ya lo mencionaremos después. El primer protocolo es el protocolo de recolección, orientación, así como toma de dimensiones del espécimen. La primera etapa de este protocolo fue justamente la recolección del espécimen. La cirugía, al no haberse hecho en el centro médico ABC en el campus de observatorio, tuvimos que ir directamente al quirófano con la cirujana, la doctora Aline, a buscar el espécimen. Seguido esto, está la etapa de orientación del espécimen, que es importante una vez ya los cortes histológicos realizados para poder identificar bien todas las caras del ojo. Este proceso puede ser un poco complicado. Afortunadamente existen ciertos puntos de referencia en el ojo, como es el caso, por ejemplo, del nervio óptico, que nos permiten justamente identificar, orientar el espécimen. También está el músculo oblicuo inferior, que nos permite identificar el cuadrante temporal inferior. Desafortunadamente, y como podemos ver en esta imagen, no es lo mismo analizar un esquema que una fotografía. Afortunadamente, y como ya he mencionado, como fuimos directamente a recolectar el espécimen al quirófano, la doctora Aline nos pudo ayudar con la orientación del espécimen. Aquí tenemos entonces nuestro ojo en su parte anterior y posterior. ¿Qué pintamos? Pintamos las diferentes caras, la cara izquierda de rojo y la cara derecha de azul, para poder identificarlas una vez el corte histológico realizado. A partir de aquí también tomamos las diferentes dimensiones del eje horizontal, así como del eje vertical, del nervio óptico, como podemos ver aquí, y también pesamos el espécimen. La última etapa de este primer protocolo es transiluminar el ojo. Esto con el objetivo de justamente identificar la posición del tumor dentro del ojo, dentro del humor vítreo. La siguiente etapa es la etapa del trabajo del ojo, de los cortes histológicos. Hay que incluir el ojo para poder luego analizar el retinoblastoma que se encuentra adentro de este último.
Para ello, utilizamos el protocolo de la doctora Chévez, que se puede resumir en tres principales etapas. La primera es la realización de los cortes histológicos, que son cortes transversales, para obtener una calota inferior, una calota superior y una sección pupila nervio óptico, que incluya también, bueno, todo el nervio óptico, para poderlo analizar correctamente. Las diferentes calotas se van a recortar nuevamente y se van a incluir en pequeñas cajas para poder realizar la inclusión en parafina y obtener las 4 laminillas que vamos a utilizar para la revisión histopatológica. Esas laminillas son la calota inferior, la sección pupila nervio óptico, la calota superior y también secciones del nervio óptico, así como del borde quirúrgico. Este es entonces nuestro espécimen, es la sección pupila nervio óptico, una vez el primer corte transversal realizado, en donde podemos ver, bueno, los diferentes elementos que constituyen al ojo, como es la córnea, lo que queda del vítreo, y lo que más salta a los ojos es la presencia del retinoblastoma con esa característica forma de coliflor. Este retinoblastoma ocupa el 70% de la cámara vítrea y se sitúa a 3 milímetros del margen anterior. También podemos ver al nivel del parénquima del nervio óptico cierta congestión del tejido que no es muy visible, pero que una vez que ya tomamos una tinción con hematoxilina y eosina, se ve mucho mejor, lo que sugiere, bueno, esta invasión al nervio óptico. También podemos destacar que el patrón de crecimiento de este tumor es endofítico principalmente, pero también difuso, que aquí no se ve muy bien, pero ya lo detallaremos en otra imagen. También realizamos un marcador de inmunohistoquímica neuroendocrino que marca el tumor. Anteriormente enfaticé en el hecho de que la paciente no recibió ningún tipo de tratamiento preoperatorio. Y esto se debe a que, bueno, tiene importancia clínica, sobre todo a la hora de realizar los cortes. Como podemos ver, un ojo tratado presenta una disminución del volumen del tumor, así como patrones como de necrosis. Esto es lo que hace a este caso único, sobre todo desde un punto de vista patológico, ya que podemos ver el tumor sin ningún tipo de tratamiento y con su forma original. Una de las etapas más importantes de este protocolo, que es el protocolo de CAP, que nos permite clasificar el tumor en función de la clasificación TNM, así como de la clasificación de diferenciación tumoral, es, como ya lo había mencionado, identificar algún tipo de invasión al nervio óptico. En este caso podemos ver con esta imagen más acercada con hematoxilina y eosina, la invasión al nervio óptico que podemos medir y que mide 0.1 centímetros. También podemos identificar esta imagen en donde vemos el borde quirúrgico que se encuentra completamente limpio, por lo cual, según la clasificación, podemos clasificar este tumor como un P3D, con invasión al nervio óptico, pero con el borde quirúrgico completamente limpio, lo cual significa que la cirugía fue realizada con éxito y sobre todo en el buen momento, antes de que hubiera algún tipo de, antes de que se involucraran los tejidos del borde quirúrgico. Es importante también para clasificar este tipo de los retinoblastomas, identificar si existe o no algún tipo de desprendimiento de la retina. Aquí podemos ver una parte en este campo, la retina no neoplásica de la misma paciente, en donde podemos ver, bueno, las diferentes capas de la retina sensorial, así como del epitelio pigmentado que se encuentran en un estado normal. Por otro lado, en esta imagen, que proviene también del mismo ojo, podemos ver el punto exacto, aquí donde indica la flecha, en donde el tumor, que está en su parte difusa, cómo levanta completamente la retina no neoplásica y la reemplaza. Podemos también hacer un acercamiento a la parte difusa de este tumor, en donde reconocemos las tres principales características de un retinoblastoma, que son las células viables, las células con necrosis, así como las calcificaciones debido a la necrosis. En este campo no se identifica ningún tipo de invasión a la coroides.
Finalmente, es también interesante identificar el punto, como ya lo había mencionado, el tumor es difuso y endofítico. Y es interesante identificar el punto en donde se convierte de difuso a endofítico, como lo podemos ver aquí. Para poder clasificar este tumor en la escala de diferenciación tumoral, hay que acercarnos más y observar más de cerca las diferentes células que constituyen al retinoblastoma, sobre todo en su parte endofítica, que es la parte más grande de este tumor. Aquí podemos ver entonces una imagen panorámica en donde podemos ver, por un lado, a la derecha, las partes mejor diferenciadas de este tumor, que se pueden reconocer por las rosetas de Omer-Greit, así como las de Flexner-Wintersteiner, que son clásicas del retinoblastoma. Por otro lado, a la izquierda también se identifica una zona mucho menos diferenciada, con presencia de necrosis, como podemos ver aquí, así como calcificaciones, que están presentes, bueno, aquí, pero también hay aquí y aquí, en las zonas de necrosis. Aquí podemos ver más de cerca las rosetas de Omer-Greit, así como las de Flexner, que se pueden identificar, bueno, con su forma de roseta justamente, y con el lumen que tienen en medio. Estas son clásicas del retinoblastoma y forman parte de un intento de las células neoplásicas del retinoblastoma de diferenciación de las células, bueno, de las formaciones de las estructuras de la retina embriológica normal, de las floretas, podemos identificar. Identificamos menos del 50% de campos de rosetas en este tumor y 20% de necrosis y calcificaciones, por lo cual podemos clasificar este retinoblastoma como un G3 en la escala de diferenciación tumoral, lo que lo clasifica como un tumor bastante agresivo. Esa agresividad también se puede ver en las zonas menos diferenciadas del tumor, que podemos ver esta, que tiene células que sugieren cierta anaplasia debido a su tamaño, como por ejemplo esta, y también a su hipercromatismo. La imagen se ve mucho más oscura que en el plano anterior, ya que el citoplasma es escaso. Finalmente, el protocolo también nos pide solicitar ciertos marcadores de inmunohistoquímica que muestran diferenciación neuroendocrina, como es el caso de, bueno, los principales, el CD56 y el NSM1. También podemos ver en el Ki67 que marcan proliferación celular, también clásico del retinoblastoma. Es importante también identificar si existe algún tipo de invasión a la coroides. Desde un punto de vista patológico, una invasión a la coroides se define cuando los focos que están dentro de la coroides son superiores a los 3 milímetros, o si alguno de los focos llega al tejido escleral. En este caso, y desde un punto de vista patológico, no identificamos ningún tipo de invasión, ni extraocular, ni a la coroides. A la hora de trabajar el ojo, es importante distinguir que haya un foco múltiple del tumor a una siembra artificial debido a justamente el corte histológico que fue realizado y sobre todo en casos en los cuales el paciente recibió algún tipo de tratamiento preoperatorio, ya que, como ya vimos, debilita un poco el tejido del retinoblastoma, lo cual puede causar ciertas siembras artificiales del tumor. Por eso mismo, generalmente no se solicita ningún tipo de biopsia por aspiración con aguja fina, ya que corremos el riesgo de diseminar el tumor. Es importante también distinguir los diferentes diagnósticos diferenciales que podrían ser confundidos con un retinoblastoma. De estos existen dos principales tipos. Por un lado están los no neoplásicos, que pueden ser, por ejemplo, una toxocara endoftalmitis, que es de origen parasitario, en donde podemos ver, bueno, aquí el parásito, y así como estas formaciones, que es el fenómeno de Splendor-Hopley. También puede ser de origen de un problema a la hora del desarrollo, como es el vitro persistente primario hiperplásico o la enfermedad de Coats. También, por otro lado, están los diagnósticos diferenciales neoplásicos, como puede ser el astrocitoma, una leucemia con infiltración al vítreo o una gliosis retiniana masiva.
Muy bien, doctor Marc. Mientras estábamos preparando este caso, recordé cuando llegué a Nutrición en el 86, andaba rodando este libro por ahí entre los pasillos y lo recogí. Y es un libro que se hizo en 1966 y es una interesante colección de casos de regresión espontánea. Abajo ven ustedes la definición operacional de regresión espontánea, ¿no? Cuando un tumor desaparece parcial o completamente sin tratamiento o en presencia de una terapia que es considerada inadecuada para ejercer una influencia significativa en la enfermedad neoplásica. El capítulo de regresión espontánea de neuroblastoma junta 37 casos, si no recuerdo mal, que ya analizándolos a veces, algunos casos más bien representan un caso de maduración espontánea, que es otro concepto. Y en la literatura que consultamos para hacer la sesión, encontramos que varias de las citas refieren que el retinoblastoma es un tumor que con frecuencia experimenta este proceso. A mí nunca me ha tocado ver eso. Una vez vi un Ewing paravertebral en una niña que se curó sin nada. Los muchachos prepararon en el comentario de molecular una interesante observación respecto a la importancia de comprender este fenómeno y la influencia que esto puede tener en el desarrollo de nuevos medicamentos. O sea, si entendemos qué pasa cuando un tumor regresa espontáneamente y lo podemos inducir a que lo haga, pues sería el mejor tratamiento para el cáncer. A eso respecto nos va a comentar la señorita Alex, por favor. Hola, buenos días. Yo soy Alexandra Ayes y el día de hoy haré un comentario sobre la regresión espontánea, particularmente en el retinoblastoma y pues justamente lo que podemos derivar de un aprendizaje de los mecanismos que caen debajo de la regresión espontánea. Bueno, como bien comentó el doctor Vaquera, el retinoblastoma es uno de los tumores más citados en la literatura para casos de regresión espontánea. Generalmente, la regresión espontánea en retinoblastoma se ve cuando el tumor surge por una mutación en el gen RB1. Esto lo podemos explicar viendo la función de la proteína que es producida por este gen, que es la proteína RB. La proteína RB se encarga de regular el ciclo celular, al igual que la apoptosis. Por lo tanto, cuando esta proteína pues está mutada o simplemente no está presente por la mutación en el gen RB1, pues se libera un factor de transcripción conocido como E2F. Este factor puede inducir no solamente la proliferación de las células llevando a un tumor, sino también la apoptosis. La apoptosis es pues el suicidio de la célula y justamente es lo que podría llevar a un proceso de regresión espontánea. Como se ve en esta imagen, la liberación del factor E2F lleva a la transcripción de ciertos genes proapoptóticos y por lo tanto desencadenan la regresión espontánea. Más allá de la apoptosis en sí, existen varios casos, tanto históricos como más recientes, de una regresión espontánea en varios tumores que ocurre simplemente por una respuesta inmune. Uno de los ejemplos más tempranos de esto se ve en la práctica de William Bradley Coley, un médico del siglo XIX. Este médico inyectaba a sus pacientes con diferentes bacterias, incluyendo el Streptococcus, y justamente producía una reacción inmune tan fuerte que los mismos tumores pues, eran batallados por el sistema inmunológico y desaparecían. En casos más recientes vimos una regresión espontánea tras una vacuna del COVID-19 y también una regresión tras una biopsia. En ambos casos se detectaron en abundancia los linfocitos T, hecho que confirma que la regresión espontánea fue debido a una respuesta inmunológica. Lo importante aquí es la inmunoterapia. De esto surgió la inmunoterapia, del concepto de la regresión espontánea y el potencial que tenemos para inducir la regresión espontánea y justamente así tratar el cáncer. En general, la regresión espontánea y la inmunoterapia comparten dos características principales, que son la activación de células inmunes y la inducción de la apoptosis. Hoy en día contamos con distintos tipos de inmunoterapias, como por ejemplo la terapia con anticuerpos monoclonales, que permite que marca las células cancerosas, permitiendo que el sistema inmune las pueda batallar, las vacunas contra el cáncer, que también permite que el sistema reconozca los antígenos tumorales, los inhibidores de punto de control inmunitario, que justamente le quitan los frenos al
al sistema inmunológico y permite que los linfocitos T ataquen con más fuerza. Y finalmente, la terapia celular adoptiva, en la cual se modifican las células de un paciente para que eliminen las células tumorales con mucha precisión. Ahora, como destacó Jean-Michel, este paciente no recibió tratamiento preoperatorio. Sin embargo, lo que busco destacar aquí es que al comprender los mecanismos de regresión espontánea, podemos generar nuevos tratamientos para el cáncer. Y bueno, le paso el micrófono al doctor Orlando. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Mi nombre es Orlando Solís Coronado, soy residente de Patología Molecular e Inmunohistoquímica en este campus de Centro Médico ABC. Y pues bueno, otra vez a manera de introducción, en cuanto a generalidades de retinoblastoma, tenemos que conocer que, pues bueno, esta neoplasia se considera como la neoplasia maligna y trocular más frecuente en la infancia. Y ahorita, como va a comentar la profesora de oftalmología, bueno, esta neoplasia sirve como un modelo para estudiar la biología del cáncer, no nada más de esta neoplasia, sino también de otros modelos de cáncer que se pueden utilizar para, basado este retinoblastoma, para determinar vías de señalización que están alteradas en otras neoplasias. Por lo tanto, esto nos ayuda para la comprensión de la carcinogénesis y tenemos algo importante que ya comentó la compañera, es que en el retinoblastoma tenemos una pérdida bialélica de este gen que se llama RB1. RB1, pues bueno, está implicado en la remodelación de la cromatina para que también que estas cromátidas hermanas se mantengan juntas y que no haya alteraciones en el ciclo celular. Ahorita, como más adelante vamos a ver. Entonces, actualmente, pues los métodos diagnósticos y confirmatorios para esta neoplasia, pues son muy invasivos, por lo que se requiere la mayor parte, pues, de enucleación del ojo para poder llegar a un diagnóstico final. Pues actualmente se están haciendo métodos que sean menos invasivos, utilizando herramientas de biología molecular para que esta neoplasia pueda ser detectada con tiempo y que pues no tengamos que recurrir, bueno, los oftalmólogos, a técnicas invasivas, pues, que comprometan al paciente, ¿no? Para ello, pues bueno, todo esto, modelos de comprensión y para que pueda llegar a terapéuticas y diagnósticos más tempranos, se tiene que comprender la histología también, porque aquí tenemos que tener en consideración la diferenciación que tiene este tumor, por eso les pongo esta imagen histológica que ya se comentó previamente en la presentación del compañero. Entonces, la comprensión de la biología molecular de estas neoplasias, pues bueno, puede llevar a clasificaciones moleculares como lo que actualmente se está realizando y que ahorita les voy a comentar, y esto permite una estratificación de riesgo para los pacientes y también para mejores tratamientos con ellos. Para ello, como les comento, se utilizan nuevas tecnologías genómicas, entre ellos la secuenciación masiva de nueva generación, que pues bueno, es una técnica muy cara y que no está disponible en todos los hospitales, pero pues bueno, es lo que en países del primer mundo es lo que se está realizando para poder llegar a nuevos, tanto biomarcadores como nuevas terapéuticas, ¿no? Y pues con ello, pues tener tratamientos adaptados al paciente y con ello contribuir también a la medicina personalizada, medicina de precisión. En cuanto a la patogénesis de retinoblastoma, tenemos una teoría que ya es muy bien conocida, que viene en los libros de patología, que es la teoría de Daudegid, la teoría de Knudsen. Aquí pues tenemos dos partes, una mutación germinal y una mutación enzimática. Las mutaciones germinales son aquellas que ocurren como tal en las células germinales y aquí tenemos la mutación, como les comenté, en el gen RB. Aquí, como les pongo aquí en la lámina, tenemos una célula individual y un alelo está mutado, que lo estoy representando aquí con rojo, y a la siguiente generación eso se viene transmitiendo, con ese alelo mutado se transmite a la siguiente generación de células. Aquí está, uno rojo, y el segundo hit sería este dedo se muta en la segunda generación de células, permitiendo que se desarrolle el retinoblastoma en hasta un 90% de los casos cuando se tiene esta mutación germinal en las células, ¿no? Con ello, pues podemos, aquí como les comento aquí en esta diapo, se tienen tumores multifocales que se presentan a edad temprana, que son bilaterales, y que se tienen neoplasias secundarias, que ahorita la profesora de oftalmo nos va a comentar. Por otro lado, las mutaciones somáticas, aquí si se fijan, no tenemos el alelo mutado en la de RB, aquí estamos contando para RB, no tenemos el alelo mutado en las células individuales, en las células no germinales,
Sin embargo, tenemos dos vías. En la segunda generación de células somáticas, aquí no hay mutación, se fijan, no está representado con rojo y acá sí. Aquí cambian los porcentajes. En el primer giro, aquí lo estoy representando con esta dedo en la segunda generación de células. Se adquiere una segunda mutación en la tercera generación de células y aquí es donde ya se desarrolla el retinoblastoma en hasta menos de 1% de los pacientes que puedan presentar estas mutaciones alélicas para este gen de retinoblastoma. Este gen está ubicado en el cromosoma 13. Y pues bueno, se han hecho también mapeos de este gen para poder determinar también pues cuáles son las alteraciones, tanto mutacionales, secuencias indels, que bueno, es un término en biología molecular un poquito raro, que pues pudieran comprometer el desarrollo de esta neoplasia. Entonces, en las mutaciones somáticas, generalmente vamos a tener tumores únicos, unilaterales, y aquí a comparación de cuando tenemos mutaciones germinales, no tenemos neoplasias secundarias. Aquí no lo tenemos, el riesgo para que se presenten es prácticamente 0%, a comparación de una mutación germinal, en donde sí ya se presentan estos. ¿Cuál es la célula de origen para que se desarrolle esta neoplasia? Pues bueno, se dice que son estas células del retinoblastoma pueden tener una desdiferenciación y se convierten en células madre de tumor. Estas células madre de tumor otra vez se diferencian para convertirse otra vez en células neoplásicas propias de retinoblastoma y dentro de ellos, pues bueno, llevan varias modificaciones en el metabolismo. Por ejemplo, aquí está involucrado el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, que ya lo vieron ustedes en sus cursos de pregrado de bioquímica. Pero también hay una desregulación celular debido a esta pérdida de RB. ¿Por qué? Porque tenemos esa pérdida bialélica entre los dos alelos del gen. También hay proliferación celular aumentada y la transición de epitelio mesenquimal, que ya lo habíamos visto en sesiones anteriores, donde las células que normalmente están adheridas a la membrana basal, pues se pierden y se consideran libres para poder invadir hacia los vasos sanguíneos y poder hacer metástasis, que en este caso, pues bueno, no se presentó de acuerdo a la clínica del paciente. Estas células madre de tumor están relacionadas con todos estos fenómenos que les presento en esta diapositiva, por ejemplo, fenómenos de autorrenovación, diferenciación multilinaje, expresan ciertos marcadores de superficie que se llaman clusters of differentiation, expresan generalmente unas proteínas que se llaman CD4424, resisten a la apoptosis. ¿Por qué? Porque estas células entran a una fase G0, por lo cual es cuando tú les das quimioterapia, pues bueno, se esconden en esa fase del ciclo celular. Tienen esta capacidad tumorigénica. ¿Por qué? Porque pues permiten la transición epitelio mesenquimal que les permite invadir y hacer metástasis. Expresan ciertas proteínas de resistencia a fármacos, por ejemplo, unas bombas de flujo que se llaman ABC, que son muy importantes y que se expresan, por ejemplo, en pacientes que tienen tuberculosis. Esas bombas me eliminan los fármacos hacia fuera de la célula y pues bueno, estas células de retinoblastoma, pues bueno, las pueden presentar células madre. Y pues bueno, presenta mecanismos de respuesta antitumoral, de evasión a la respuesta inmune. Normalmente, como comentó la compañera, pues bueno, la proteína RB pues se junta con este factor de transcripción E2F, pero cuando pasa la fase del ciclo celular, pues estas condiciones se mantienen de la proteína tanto de RB como P53, pues se mantienen en equilibrio y hay una inhibición por MDM2. Aquí el crecimiento descontrolado permite que P53 en condiciones no alteradas o en homeostasis se detenga el ciclo celular en la fase G1S, en esta transición, lo detiene aquí P53, y pues esas vías se van dirigiendo hacia la apoptosis. Contrario a lo que ocurre en el retinoblastoma, aquí la inhibición de P53 se realiza, no está supervisada y por lo tanto el ciclo celular está desregulado, permitiendo proliferación celular. En cuanto a la señalización celular del retinoblastoma, pues bueno, es muy importante que tenemos varias vías que confluyen dentro del citoplasma de la célula y por último hacia el núcleo. Tenemos estas vías de señalización relacionadas con P53 como tal, que está implicado en la apoptosis. Otra vía de señalización que es Wnt, que está relacionado con ciclinas y CDK4. La señalización RAS, que es muy bien conocida por los oncólogos y que son una vía constitutiva de fosforilación, es río abajo de la célula, y otra vía que se llama Notch. Todas estas confluyen para alterar la estructura de la cromatina, la progresión del ciclo celular y proteínas antiapoptósicas.
la proliferación celular y angiogénesis con reparación del DNA alterada y el arresto celular. ¿Por qué? Porque dijimos que P53 en conjunto con estas vías pues detienen como tal el ciclo celular cuando están alteradas algunas células en la fase G1S. Y otra cosa, pues la proliferación celular con aumento de factores de transcripción relacionados a la transición epitelio-mesenquimal. Por otro lado, ya hablando en cuanto a genómica de esta neoplasia, pues bueno, se han identificado, aparte de RB1, otros genes que están alterados en esta neoplasia, entre ellos VICOR. VICOR, pues bueno, aquí se los estoy representando en esta diapositiva. Estos son unos gráficos que se utilizan normalmente para representar datos de secuenciación de nueva generación. Aquí les presento el equipo, es el HiSeq o MiSeq de Illumina. Pues aquí VICOR está relacionado con represión de mecanismos epigenéticos en las células de retinoblastoma. Otra de las anomalías encontradas con mayor frecuencia son estas alteraciones que muestro en este gráfico, la ganancia de 6P en hasta el 45% de los pacientes, otra la pérdida de 16Q que expresa una proteína como tal que se llama CDH11. Ese CDH11 como tal está implicado en la adhesión célula-célula y cuando se pierde esta proteína, que normalmente es lo que pasa en hasta el 13% de los pacientes, pues bueno, permite que las células estén como que libres, entonces se invadan con mayor frecuencia otras estructuras. Otra de las cosas que pasan en hasta el 2% de los pacientes es la amplificación de este gen NMIC que se detecta, sí, que se presenta con FISH y pues bueno, aquí favorece la proliferación celular y pues también permite que la iniciación temprana del tumor, crecimiento más rápido y una morfología un poco más diferenciada. Nosotros realizamos un FISH al paciente, aquí nosotros tenemos que ver dos señales, tanto rojas como dos señales verdes. Aquí normalmente, nosotros no determinamos amplificación de NMIC por FISH, por lo cual el resultado de esta técnica de biología molecular en este paciente resultó normal. Aquí las células, la expresión de NMIC está normal, como les comenté, dos señales verdes, dos señales rojas. Cuando está amplificado tendría que ver más señales rojas, como lo estoy mostrando en esta imagen de ejemplo. Hay una clasificación molecular recientemente descrita que lo divide en tipo 1 y tipo 2. Los tipo 2 a grandes rasgos, pues bueno, se asocian a características de peor pronóstico en los pacientes, por ejemplo, que se asocian con amplificación de NMIC, como se acabó de mencionar, y las ganancias de estos genes de 1Q y 16Q. Igualmente, los subtipos 2 se asocian con mayor frecuencia a invasión del nervio óptico y a la esclera, como aquí se puede ver en estos gráficos de color, que también igualmente se han obtenido por medio de técnicas de biología molecular como la secuenciación de nueva generación y también del RNA-seq para determinar estas dos clasificaciones. Por mi parte es todo y le paso el comentario a la profesora de oftalmología. Buenos días, vamos a hablar de la parte clínica del retinoblastoma. Entonces, como ya lo mencionamos previamente, es el tumor maligno intraocular más común en la infancia, presenta el 3% de los cánceres pediátricos, la edad promedio de diagnóstico es en pacientes menores al 5%. Es importante mencionar que, aunque leamos en la literatura del primer mundo que tiene una supervivencia del 100%, hay países en los que la supervivencia disminuye al 40%, por ejemplo, en África o en Asia, donde la incidencia de esta enfermedad es altísima, hasta del 50 al 40% versus en estos países de desarrollo que es del 3%. Entonces, si hacemos un promedio, la supervivencia global es aproximadamente del 30%. En cuanto a la etiología, bueno, como ya mencionamos previamente, es una mutación en el gen RB. Si esto sucede, la proteína RB está ausente, por lo tanto, hay una división celular ilimitada. En cuanto a la herencia, los pacientes que tienen RB hereditario son en un 40%, como la mutación es germinal, o sea, existe en todas las células del cuerpo, tiende a ser bilateral y multifocal porque varias células están alteradas. Incluso estos pacientes están en riesgo de presentar segundas neoplasias a lo largo de su vida. En cuanto al RB esporádico, afortunadamente es el más común en un 60%, y como esta mutación está solamente en la célula de la retina alterada, tiene una afectación unilateral y unifocal. Esta patología tiene una herencia autosómica dominante. Entonces, como les decía, en los pacientes hereditarios, con RB hereditario, al tener la mutación germinal, pues tienen riesgo de presentar este tipo de tumores como osteosarcoma, pineoblastoma, sarcoma y melanoma,
Por lo tanto, es súper importante darles una vigilancia de por vida y también prevenir exponerlos a la radiación. Por eso es que siempre el estudio de imagen, que se les ofrece resonancia magnética, nunca tomografía, y por supuesto también, aunque antes se tenía que hacer, hoy en día evitamos la radiación, la radioterapia. En los pacientes con herencia esporádica, los pacientes nacen con las 2 copias del GNRB1 sanos y se mutan después del nacimiento. En los pacientes con la mutación germinal nacen, en la teoría del doble hit, los pacientes con la mutación hereditaria nacen con un alelo del RB1 mutado y el segundo se muta después del nacimiento. En los pacientes con el RB esporádico, se les muta el alelo después del nacimiento. Por lo tanto, no tienen historia familiar de RB, solamente, como les decía, la tumoración es unifocal. En cuanto a la presentación clínica, vemos a los pacientes pueden presentarse con leucocoria, que es el reflejo blanco del ojo, pero también con xantocoria, que es el reflejo amarillo del ojo. Pueden presentarse con estrabismo. ¿Por qué? Porque tienen una disminución de la visión. Los niños que tienen falta de visión en un ojo se les desvía por completo. También pueden presentar proptosis en etapas avanzadas, y esto en algunas veces nos puede confundir con una celulitis orbitaria. Es muy importante hacer un buen diagnóstico diferencial. Aquí pongo importancia del reflejo rojo en detección temprana. Nosotros siempre tratamos de educar a los papás y a los pediatras de siempre hacer el reflejo rojo, que es en oscuridad, tratar de iluminar los 2 ojitos del bebé para siempre tener por respuesta un reflejo rojo simétrico en ambos ojos. También se puede hacer tomando una foto con flash. El diagnóstico, bueno, siempre es la revisión del fondo de ojo bajo dilatación. Por eso es que hoy en día también está muy marcado, es obligatorio el tamiz oftalmológico neonatal a los 28 días de nacidos los niños, y se hacen también revisiones al año, a los 3 y a los 5, con el objetivo de siempre asomarnos a revisar que no hay tumoraciones en la retina, y si existieran, pues hacer un diagnóstico oportuno. Si logramos ver alguna alteración en el fondo de ojo en la retina, hay que hacer un ultrasonido, una resonancia magnética y, por supuesto, el test genético, porque de eso nos habla cómo va a proceder la enfermedad y la rapidez con la que tenemos que actuar. En cuanto a la clasificación internacional moderna de retinoblastoma, que fue renovada en el 2020, podemos ver que en el estadio A se trata de tumores pequeños con una extensión de menos de 3 milímetros. En el B tenemos tumores más grandes de 3 milímetros y también lejos de la fobia y del nervio óptico. En el estadio C ya encontramos siembras continuas que pueden ser vítreas o subretinianas. En el estadio D tenemos siembras difusas de más de 3 milímetros extendidas alrededor del tumor. Y por último, en el estadio E tenemos un tumor ya muy extensivo, ocupando más del 50% del globo ocular, o con invasión de la cámara anterior o de la esclera o de la coroides o de la órbita. Los objetivos del tratamiento, en primer lugar, es salvar la vida. Segundo, salvar el globo ocular. Tercero, preservar la visión. Y 4, minimizar los efectos secundarios. Mientras más avanzado esté el estadio, obviamente más difícil es hacer tratamiento de salvamento ocular. Entonces, es por eso muy importante hacer un diagnóstico muy, muy oportuno. En los pacientes grupo A y B podemos ofrecer terapias focales como la termoterapia o la crioterapia. En el grupo C podemos ofrecer una combinación entre quimioterapia y terapia focal. Depende esto de si es bilateral o unilateral. Ofreceremos quimioterapia sistémica o intraarterial. En el grupo D siempre regularmente ofrecemos quimioterapia sistémica, y en el grupo E, bueno, depende de la situación, pero regularmente prevenimos la metástasis haciendo una enucleación. Entonces, en cuanto a las opciones terapéuticas, la sistémica la quimioterapia sistémica está compuesta por vincristina, topósido y carboplatino. Regularmente se dan de 6 a 9 ciclos, según cómo lo hemos estadificado. Ahora les voy a enseñar el algoritmo de tratamiento,
tenemos la quimioterapia intraarterial. Aquí les voy a mostrar un videito. Entonces, lo primero que tenemos, este tipo de tratamientos se hace en quirófano con el paciente sedado, con el paciente completamente anestesiado. Previamente ponemos oximetazolina en la nariz para evitar que el tratamiento se vaya hacia la arteria supraorbitaria. Entonces, se aborda la arteria femoral, se sube a través de toda la circulación arterial hasta la carótida interna, con el objetivo de llegar hacia la arteria oftálmica y llevar la quimioterapia de forma muy, muy localizada en pulsos, siempre en pulsos, con el objetivo de que logremos impregnar toda la cavidad intraocular. Entonces aquí con la sonda se busca la arteria oftálmica, aunque no se puede entrar porque es demasiado, el diámetro es demasiado pequeño. Y se logra una impregnación del tumor 10 veces mayor que en la quimioterapia sistémica. Además que involucra muchos menores efectos adversos, la efectividad es excelente. Entonces, cuando se trata de retinoblastomas esporádicos y por lo tanto unilaterales, actualmente es el tratamiento de elección. Aquí les voy a mostrar un video de la quimioterapia intravítrea. La quimioterapia intravítrea está indicada para los pacientes que muestran siembras vítreas, que no han cedido con la quimioterapia sistémica o intraarterial. Aquí estamos inyectando la pars plana topotecan y siempre antes de salir hay que poner un poco de crioterapia y enjuagar muchísimo para evitar la diseminación de las células de forma extraocular. Aquí tenemos la terapia focal con láser. Lo que hacemos con el láser es únicamente eliminar la nutrición sanguínea que estamos teniendo hacia el tumor. Aquí tenemos otra terapia focal que es la crioterapia. Lo que hacemos es congelar por el lado de la esclera directamente el tumor y lo mismo, disminuir la nutrición sanguínea del tumor. Aquí vemos cómo el tumor se empieza a blanquear y eso es lo que vamos viendo con el oftalmoscopio indirecto. Otra opción también de tratamiento es la braquiterapia, que consiste en ubicar el tumor por fuera y poner una placa de oro con semillas radioactivas dentro y irradiar de forma muy localizada el tumor, porque como les había dicho previamente, particularmente los pacientes con mutación germinal no pueden recibir ningún tipo de radiación. Entonces aquí les muestro el algoritmo. Siempre hay que hacer, para empezar, hay que hacer un examen bajo anestesia para poder clasificar el retinoblastoma, si es unilateral o bilateral. Como vemos, si es unilateral y si es un estadio A y B, podemos ofrecer terapias focales, como les dije, la crio o el láser. Si ya es un estadio C o D y es unilateral, podemos ofrecer quimioterapia intraarterial. En caso de un estadio E, pero con alta sospecha de invasión extraocular o coroidea o del nervio óptico, ya tenemos que pensar en una enucleación, como vemos aquí del lado derecho, enucleación más quimioterapia intravenosa en dosis alta, o sea, nos vamos a 9 ciclos en vez de 6 ciclos. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver cuál es el caso de nuestra paciente. Bueno, aquí les quiero mostrar unos ejemplos. Por ejemplo, este paciente es un retinoblastoma bilateral. En el ojo derecho, que es el lado A, es un estadio B, y en el ojo izquierdo, que es la foto C, es un estadio D. Este paciente se le administraron 6 sesiones de quimioterapia sistémica y terminamos con con láser nada más en las lesiones, con terapia local, y logramos una remisión en los 2 ojos. Este es un paciente con un retinoblastoma unilateral, en el que aplicamos 4 sesiones de quimioterapia intraarterial y logramos una total calcificación de la lesión. Este es un paciente que se presentaba con siembras vítreas y fue tratado con melfalar intravítreo, logrando, las siembras vítreas son, es que no tengo aquí el señalador, son esas como manchitas que como que se ven difusas volando en el vítreo. No es el tumor en sí, sino
células tumorales que están flotando en el vítreo y al poner la quimioterapia intravítrea es como logramos eliminar estas lesiones. Este es un paciente, por ejemplo, en un estadio A. Es muy difícil lograr encontrar un paciente con un tumor en estadio A y este con puro láser, con pura terapia focal, fue eliminado el tumor. Entonces, ¿cuáles son los factores de más mal pronóstico? La invasión al nervio óptico, la invasión escleral, metástasis. Recordar que todos los pacientes que tienen tumoración, tienen retinoblastoma hereditario y tienen la afectación germinal, tienen un gran riesgo de segunda neoplasia, por lo tanto es importante vigilarlos de por vida. Los vigilamos muy, muy seguido hasta los 7 años y después al menos cada 6 meses hasta los 11 años. Entonces, como ya vimos previamente, esta es la paciente Esmeralda. En la clínica solo veíamos un desprendimiento de retina seroso total, entonces no pudimos tomar fotos de fondo de ojo. Aquí estamos viendo en el segmento anterior, a través de la pupila, la retina completamente desprendida y pegada al cristalino. Entonces, era muy difícil valorar la extensión del tumor, pero pudimos ver en las imágenes que ya les mostraron previamente que había extensión hacia la esclera y hacia el nervio óptico. Por lo tanto, clasificamos a Esmeralda, esta pacientita, en un estadio E con características de alto riesgo por la invasión coroidea del nervio óptico. Por lo tanto, se decidió hacer la enucleación. Aquí les muestro el video de la enucleación. Entonces, aquí iniciamos haciendo una cantotomía externa porque la paciente es muy, muy pequeñita, entonces va a ser muy difícil luxar el ojo a través de esa cavidad tan pequeñita. Aquí estamos haciendo este procedimiento que se llama peritomía, que es cortar la conjuntiva en los 360 grados para poder liberar el globo ocular. Entonces aquí también liberamos algo que se llama la cápsula de Tenon, que está debajo de la conjuntiva, y empezamos a disecar los oblicuos superior e inferior. Simplemente se cortan, se liberan, y posteriormente vamos a empezar a buscar los rectos. Esto es el recto medial. Entonces primero lo aislamos con sutura porque es importante no perderlo, después lo vamos a necesitar, y una vez aislado ya lo disecamos. Entonces aquí disecamos recto medial, aquí vamos por el recto inferior, igual aislamos. Aquí vamos por el recto superior. Aislamos, disecamos. Y terminamos con el recto medial. El recto lateral, perdón. Es muy, muy importante no perder los músculos porque de eso depende una adecuada rehabilitación del paciente. Posteriormente a esto nos ayudamos con los muñones de los músculos para luxar el globo ocular hacia afuera. Es muy importante tener mucho cuidado con no perforar el globo ocular porque promoveríamos la dispersión de las células tumorales hacia toda la región orbitaria. Entonces, el globo ocular, la esclera ya está muy adelgazada porque hay mucha invasión. Si se fijan, hay partes en donde la esclera ya se ve muy oscura. Aquí logramos ver que el nervio óptico tiene una longitud suficiente para estar libre de la enfermedad. Siempre al luxar el globo ocular tratamos de jalar lo más posible para hacer un corte libre de enfermedad. Aquí ya en la cavidad estamos metiendo una esfera de hidroxiapatita que es 100% biocompatible y el objetivo es dar el volumen que la órbita va a perder con el globo ocular. Posteriormente juntamos los músculos sobre la esfera porque el paciente cuando mueve el ojo contralateral va a poder seguir moviendo la esfera y por lo tanto la prótesis. Aquí estamos poniendo un conformador que es un plástico transparente que le da forma al segmento, a la parte anterior del ojo para después sustituirla por una prótesis.
Y después la prótesis, que es como lo que estamos viendo aquí en la mano de esta persona. La prótesis se pone en lugar del conformador y si logramos colocar correctamente los músculos antes de cerrar la conjuntiva, como vimos en el video, la paciente después logra tener un movimiento bastante natural de los ojos y entonces, por esto es súper importante la reparación. Arriba tenemos cómo se ven las esferas de hidroxiapatita, son porosas y también eso es muy bueno para que todo el tejido orbitario se una con ella. Y ya, eso es todo. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todos. Pues ya nos pasamos un poquito de tiempo, no va a haber más tiempo para preguntas. Les agradecemos. Si quieren dar por terminada la sesión, hacer los anuncios parroquiales. ¿No? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia. Esperamos que les haya gustado. Que tengan un buen día.